Recuerde, amada iglesia, que ya se activó la página de internet. ¿Cuántos están aquí? Les enviamos el link para que usted pueda compartir las predicaciones, para que también usted las pueda repasar. Eso no quiere decir que usted se va a quedar en casa, sino que usted puede compartir el mensaje y volverlo a mirar y repasar durante la semana. En esta mañana bendecimos a todos los que nos van a escuchar en este tiempo, amén, y declaramos que esta palabra también llegue a sus corazones. Salmo 37 es un salmo instructivo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un salmo poderoso. Diga, el Salmo 37 es un salmo poderoso de Dios. ¿Cuántos lo han leído? Si no lo ha leído, hoy lo vas a leer. Hoy lo vamos a estudiar. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del potente Espíritu Santo. Verso 1, conmigo, por favor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vamos a dejarlo hasta ahí, diga conmigo, pero los que esperan en Jehová, ellos que heredarán. ¿Cuántos están esperando en el Señor? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana pongo esta palabra que has puesto en nuestro espíritu desde temprano, y te pido, Señor, que hoy trascienda en su espíritu, que hoy llene los corazones, aún de los que escucharán este video, Señor, que esta palabra, Señor, llene sus vidas, trascienda sus corazones. El que esté allí, Señor, oprimido, angustiado, reciba esta palabra como un ancla, Señor, del alma, como dice la Escritura, para que se levante en medio de la prueba. Y en esta hora pido, Señor, que tu Espíritu ministre cada corazón, Señor. Te pido que haya una quietud, que haya reverencia, que estén atentos sus oídos. Llévate el sueño, el cansancio, aún la mente que divaga. Le ordeno en esta mañana, en el nombre de Jesús, que su mente, aleluya, entre al señorío del Señor y pueda recibir y captar esta palabra, Señor. Declaro que llegará al espíritu, no a la mente como un conocimiento más, ni a las emociones, aleluya, sino a su espíritu, y queda allí grabada en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. He titulado esta enseñanza Instrucciones en el tiempo de la prueba. Hay momentos que no podemos evitar. La vida es una brega, dice Job. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Si no es blanco es negro, si no es amarillo es azul. Alguien decía, la una se pone contenta y la otra se pone rabiosa. O sea, hay momentos en que son difíciles. Y este salmo es un instructivo que dejó el Espíritu Santo plasmado para que nosotros aprendamos a cómo actuar en el tiempo de la prueba. A cómo actuar. No sé usted qué hace, si se enoja o no se enoja. El Señor decía, no te enojes. Díganle que está a su lado, no te enojes. Y es curioso porque el versículo 4
También dice, deleítate en el Señor. ¿Pero en qué tiempo? En el tiempo de la prueba. Amén, en todos los tiempos. Pero en este salmo declara que en el tiempo de la prueba nos debemos deleitar en el Señor. Dígale que está a su lado de nuevo, deleítate en el Señor. Dígale en la prueba. En la prueba. Y habla de varios aspectos que hoy quiero tocar para que edifique su vida, así como cuando lo leía edificaba la mía. Porque no todos estamos exentos de pasar circunstancias, pero la manera como las afrontemos nos va a dar la victoria. Dios, cuando usted comienza el camino con el Señor, hay un evangelio que se vende, y es que usted no va a tener ningún problema. Que cuando usted decidió afirmar su vida con el Señor, entonces todo se va a arreglar. Alguien empezó a venir a la iglesia y pensó que con el hecho de venir a la iglesia, que con el hecho de volver a buscar a Dios, ya todo se le iba a arreglar, y realmente se enojó y no volvió más. Y cuando le pregunté por qué no has vuelto, me dijo, es que yo pensé que al venir a la iglesia, que al buscar del Señor se me iba a arreglar todo. Yo dije, oh. El Señor nunca dice que nosotros, como hijos de Dios, algunas veces se nos va a pasar las circunstancias. Es más, la Biblia siempre habla que el cristiano es afrentado por el impío. Y que por seguir al Señor vamos a tener que pasar circunstancias. No se extrañe que usted por buscar a Dios, el enemigo se levante. Porque la Biblia lo dice que el enemigo se va a levantar. Cuando usted sirve al Señor, entonces se le viene todo encima. Porque el enemigo no quiere que hayan personas que sirvan y busquen a Dios. Pero yo debo ser entendido en el Señor. Y en el Salmo 37 habla el Señor acerca de esto. Que yo debo ser entendido en el Señor. Y que en vez de abandonar lo que he comenzado, ¿cuántos están aquí en esta mañana? En vez de abandonar el buscar al Señor, en vez de abandonar el ministerio, en vez de abandonar ese propósito, aleluya, lo que debo hacer es creerle al Señor, seguir en Él y reprender al diablo. No dejar lo que Dios ha puesto en mis manos. Si yo le contara todo lo que aún comenzando en el ministerio de alabanza, cuando comencé en el Señor, si le contara todo lo que tuve que pasar solo porque me estaba levantando en un ministerio, usted diría, ¿verdad? Digo, sí. Pero también le puedo decir en esta mañana que el Señor me dio la victoria. Si yo le contara todo lo que tuve que vivir, el último año, que todo lo que tuve que vivir antes de salir al pastorado, usted diría, de verdad, sí, eso tuve que pasar, pero el Señor me dio la victoria. Y no solté lo que Dios me había dado. No solté el ministerio. No solté a mi esposo. No solté lo que Dios quería para mí. Y si yo no estoy entendido en eso, yo voy a permitir que el enemigo, cada vez que hay un caminar, cada vez que hay un crecer, me haga declinar. ¿Estamos en esta mañana? Cada vez que haya un avanzar. Si tú no aprendes, iglesia, a vencer al enemigo en los avanzar que Dios te está dando, no vas a poder avanzar. Dios te ha dado su espíritu. ¿Cuántos a Dios les ha dado su espíritu? Dios te ha dado su palabra. Dios te ha dado la unción del Señor, revelación. Puedes entrar a la presencia del Señor. Esos son armas que el Señor le ha dado, que nos ha dado. El Salmo 37 habla en el versículo 4, vamos a comenzar por ahí. Verso 4 dice la palabra, deleítate ¿qué? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Es una promesa. Dígale al que está a su lado, eso es una promesa. Subráyala por favor en su Biblia, porque es una promesa. Es una promesa que Dios nos da. Ahora bien, ¿qué es deleitarse?
gozarnos, regocijarnos, disfrutar. No sé si usted le gusta el helado. Cuando hace 8 días pudimos compartir con Benjamin un helado y el deleite fue máximo. Se volvió una nada. O sea, se deleitó. ¿Cuántos dicen amén? Disfrutó ese momento. No fue obligado, es más, casi no nos deja comer helado a los demás. Quería comer el de todos. En fin, o sea, es un ejemplo que quiero darles. Y le gusta la pizza. Entonces por ahí ve la pizza, hace pizza, pizza. Me da risa, ¿ya? Y que se la coma y lo que usted le dé se lo come. Ahí donde lo ven tan chiquito. Entonces, deleítase a sí mismo. Dice el Señor, deleítate. ¿No los escucho? Deleítate. A sí mismo en el Señor. Y Él concederá ¿qué? El Señor está hablando que en el tiempo de la prueba, nosotros nos acojamos a Dios. Que en el tiempo de la dificultad, porque son tiempos fuertes, nosotros busquemos el rostro de Dios, no las manos. Escuche bien esto, no el rostro, no las manos, el rostro. Nadie se puede deleitar en Dios si no le conoce. Si no le conoce. ¿Cómo conozco la palabra cómo conozco al Señor? Por la palabra de Dios y en la oración. En el tiempo de la prueba y en todo momento, debemos ir a lo escondido. La Biblia dice en Isaías 26, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, en tanto y pasa la indignación. En tanto y pasa. Dios nos llama a escondernos, a deleitarnos en el Señor. A permitir que deleitarse es permitir que Él nos llene. Permitir que Él obre en tu vida, en tu alma, en tu espíritu. Estás en angustia, están en zozobra. Corre a la presencia de Dios y decirle, Señor, lléname, ayúdame, fortaléceme. Y recibir de Él. ¿Cuántos fuimos fortalecidos en esta mañana? Hoy el Señor nos sorprendió en el inicio. El pastor empezó a leer la palabra y el Señor empezó a usarlo. Y fue muy hermoso ese momento. Nosotros necesitamos tener tiempos con el Señor. Diga al que está a su lado, es necesario tener tiempos con el Señor. Deleitar significa darle el primer lugar a Dios por encima de las circunstancias. Buscar al Señor, así usted esté que no puede, así esté en gozo, esté en paz, pero buscar al Señor. Y Dios es una manera de honrar. Dios honra al que le busca en oración. Hoy no hay tiempo para nada. Si preguntamos por qué no han venido hoy los hermanos, por XY, por cualquier circunstancia. Pero debemos sacar ese tiempo para el Señor. Nosotros en la presencia de Dios recibimos varias cosas. Recibimos descanso. Diga, en la presencia de Dios recibo descanso, gozo y paz. ¿Qué recibe usted en la presencia de Dios? Descanso, gozo y paz. Y el salmista decía, mire, cuando usted esté en una situación difícil, vaya, deleítese en el Señor. Entregue esa carga. Entregue esa circunstancia. Corra al mejor abrigo. Corra al mejor refugio que es el Señor. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Es un pasaje muy conocido, pero necesitamos a memorizarlo y aprenderlo más en nuestras vidas. Habla acerca de los momentos de afán, en los momentos de ansiedad, en los momentos difíciles. Pablo en Efesios dice, hay un día malo, a veces pasamos un día malo, pero el Señor nos habla en su palabra.
Dice el verso 6, lea conmigo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en qué, en toda oración y ruego, y que más con acción de gracias. Verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz, diga conmigo, y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón de la zozobra, de la angustia, de la ansiedad. Vamos a ir a Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Dice así la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, ¿y qué hará el Señor? Y yo os haré que descansar. Yo os haré descansar. Ese otro pedacito, el otro versículo lo vamos a ver más adelante. Hay descanso en la presencia de Dios. Hay descanso, hay refrigerio. Hay gozo en su presencia. Hay otro versículo que dice, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando usted puede entrar en la presencia de Dios, escúcheme, cuando usted ora, cuando usted busca al Señor, usted puede deleitarse en su grandeza. Usted puede ver su grandeza. Y cuando vemos la grandeza de Dios, el problema se nos pone pequeñito. Pequeñito. Pero cuando no entramos en los problemas, cuando no buscamos la presencia de Dios, vemos los problemas gigantes y nuestro Dios chiquitico. Ahora le pregunto, ¿será que habrá algo imposible para el Señor? ¿Será que Dios te puede sacar de lo que estás pasando? ¿Cuántos creen que Dios los puede sacar de lo que los está pasando? Ahora usted muchas veces, y yo lo decimos, y amén, amén, pero hay momentos de angustia, pero en esos momentos de angustia, vaya a la presencia de Dios y recuerde que su Dios y mi Dios es grande. Que su Dios y mi Dios es poderoso. Y dígaselo a su alma hasta que su alma reciba paz. Hasta que su alma reciba del Señor. Cuando estamos en angustia y en zozobra, la voz del Espíritu no la podemos escuchar. No la podemos escuchar. Si usted está en angustia y el Señor trata de hablarte, no vas a poder escuchar. Es que ni escuchamos a nadie. ¿Cuántos están aquí? La esposa le hablara al esposo y, sí, de la angustia, ni siquiera. El esposo le hablara a uno y no, sí. Pero Dios necesita que entremos en la presencia de Dios para que recibamos su paz. La Biblia dice, en reposo y en seguridad recibiréis salvación. 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 Deleitarse es colocar al Señor como el amor más grande de nuestra vida. Es decirle, Señor, aunque no tengo esto, me falta lo otro. No tengo aquello. Pero yo te amo y si te tengo a ti, tengo todo. Amén. ¿Cuántos saben que si tienen a Jesús en su corazón, lo tienen todo? Lo tienen todo. Todo. En Él hay respuesta, en Él hay todo lo que usted y yo necesitamos. Entonces eche mano de todo, del Espíritu Santo de Dios y de todo lo que el Señor pueda darle y quiere darle para avanzar y vencer en toda circunstancia. Necesitamos deleitarnos en el Señor. Deleítese. Que no sea una obligación. ¿Cuántos están aquí? Me tocó ir a la iglesia. No, voy a buscar la presencia de mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Voy a ir a la casa del Señor porque hoy tengo una cita especial con mi Señor. Hoy tengo una cita con el Rey, como hablábamos en el Congreso de Damas. Hoy tengo una cita con el Señor. Hoy me alisto, me preparo mis niños, preparo la ropa con anterioridad, me pongo a la expectativa. Digo, Señor, háblame en el culto. ¿Cuántos están aquí? Háblame en la alabanza, háblame en la palabra. Dime algo, Señor. Yo quiero hoy entrar en tu presencia en la adoración.
Y no me pongo a mirar quién llegó, si el vecino o el otro o quién falta. Yo estoy ahí metido con el Señor y llego y entro a la presencia. Es un tiempo que tenemos con Dios. Es una cita, diga conmigo el domingo, es una cita que tengo con Dios. Es una cita que tenemos con el Señor. Es una preferencia. La palabra adoración y deleite es prefiero a Dios. Prefiero a Dios. Prefiero al Señor. Tú recibes de Dios dependiendo de cuánta sea tu sed de Él. Si usted tiene mucha sed de Dios, usted va a recibir ese día mucho de Dios. Porque usted está sensible. Usted está dispuesto. Usted quiere que el Señor hable, obre. Todo el que va dispuesto y busca del Señor, recibe del Señor. No todos reciben en una reunión, en una escuela dominical. ¿Cuántos están aquí? Y no es culpa del pastor o los de la alabanza. Es que tú no vienes con un corazón dispuesto. Pero si hoy has venido con un corazón dispuesto, vas a recibir del Señor. Dígale que está a su lado, por cuanto has venido con un corazón dispuesto, vas a recibir del Señor. Hasta uno está atento a la palabra. Una palabra que declaran, amén, eso es mío, lo tomo, Señor, gracias. Me impactó un testimonio de una hermana que vino al culto y Dios me hizo declarar una palabra. El Señor dice que Dios va a quitar y va a quitar la deuda y los va a bendecir. Esta semana ya levantó su mano y dijo, amén. Y debía todos los servicios. Y se fue a su casa. Pero se cogió esa promesa por fe. Y una hermana se acercó y le dijo, oye, ¿cuánto necesitas? ¿Qué necesitas? Y ella le dijo, tanto. Toma, te lo siembro. En un momento de fe, ¿ella qué hizo? Agarró la palabra. El milagro se recibe en el momento que usted recibe la palabra. Dígale que está a su lado, el milagro se recibe en el momento que usted recibe y cree a la palabra. Deleítate en el Señor. Necesitamos darle lugar al Señor que le pertenece en nuestras vidas. Necesitamos saber que lo mejor es el Señor. No sé usted, pero lo mejor que me pasó a mí en mi vida fue haber conocido a Jesús, a mi Señor Jesús. Fue lo mejor, bendigo ese día cada día. Y lo mejor que me ha podido pasar es servirle a mi Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Es el tesoro más grande. Decía, mire, deleítense en Dios. Cuando estén pasando pruebas, vayan a su presencia, deleítense en Él, díganle cuánto le aman, declaren palabras de confianza, bendigan al Señor. Deleitarse, cuando uno se deleita, uno recuerda todo lo que el Señor ha hecho por uno. Y dice, no, Señor, tú me vas a ayudar en esta. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí me enviaron en el WhatsApp, si he aguantado tormentas más fuertes, esto que estoy viviendo es un simple y pequeño aguacero. Porque yo sé que de aquí, de Dios, nos ha sacado de cosas mayores. Otro versículo que nos instruye, vaya por favor, vuelva otra vez al Salmo 37, y le pido que lo tenga allí marcadito. Es el versículo 5. Vamos a leerlos. 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, ¿y qué? Dígalo de nuevo, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Por favor, dígaselo a alguien. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él ¿qué hará? Qué instrucción tan tremenda. La palabra encomendar, o en lo que se refiere aquí el Salmo, es dejar a un lado mi propia manera de hacer las cosas. ¿Cuántos están aquí? Es dejar a un lado mi propia manera de hacer las cosas.
y dejar a un lado, es dejar a un lado su propia manera de hacer las cosas y permitir que Dios sea Dios en mi vida. Ya conmigo, es dejar de hacer las cosas a mi manera y permitir que sea Dios, Dios de mi vida, el Dios de mi vida. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, vamos a tener varias cosas. Una de ellas son fracasos y frustraciones. Vamos a tener cansancio y vamos a estar desalentados. Cuando usted y yo hacemos las cosas a nuestra manera y no consultamos al Señor ni dejamos que Él sea Dios en nosotros y no echamos mano de su Espíritu, vamos a tener fracasos. ¿Cuántos están acá en esta mañana? Yo voy a tener fracasos, tú vas a tener fracasos. Moisés fue un hombre con muchos ideales, con muchos deseos de servir a Dios, de sacar al pueblo de Egipto. Pero Moisés cometió un error que hizo las cosas comenzando a su manera. Cuando golpeó al capataz y lo cogió y le fue tan fuerte lo que lo golpeó que lo mató. Y la Biblia registra que lo escondió en la tierra, pero hubo personas que se dieron cuenta. Él quiso al comienzo hacer las cosas como le parecía, la manera que él pensaba que estuviera bien. Pero fue un fracaso total. Fue un fracaso. Y la Biblia dice que tuvo que huir como un preso, como un fugitivo, y vivir en el desierto. Pero allá aprendió en el desierto, aprendió la lección de que debía contar con Dios. Entonces estamos aquí en esta mañana. Diga conmigo, voy a contar con Dios en mis decisiones. Voy a contar con Dios en mis decisiones. Porque la mayoría de los fracasos del hombre es cuando no consulta a Dios sus decisiones. Cuando no pide el consejo de Dios. Cuando se apresura a hacer cosas. Entonces ahí es cuando pasamos el fracaso. Pero un fracaso para un hijo de Dios que reconoce que se humilla ante el Señor, lo lleva a grandes éxitos. Porque Él no va a hacer lo mismo otra vez. ¿Cuántos estamos aquí? No va a volver a hacer lo mismo. No va a volver a irse por ese camino. Encomendar a Jehová el camino no es hacer lo que a mí me parece, es buscar el parecer de Dios. Es buscar lo que Dios dice. Muchas veces nos preocupamos más en hacer cosas, en hablar, en esforzarme porque el otro cambie, porque la otra haga, porque el otro sí. Me esfuerzo en mis fuerzas. Y no me preocupo por ir al secreto de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Cuántos están aquí? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo actúo? Señor, dime, muéstrame si esto es tuyo, amén. Si no, apártalo de mí. Pero encomendar el camino a Dios, déjeme decirle que es la mejor decisión que podemos tener. Encomendar el camino al Señor. Por fe encomendamos nuestro camino al Señor. Vuelva y lea el versículo. Dice, encomienda a Jehová tu camino, ¿y qué? Solo el que tiene fe en el Señor va a encomendar su camino a Dios. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? Si usted tiene fe en el Señor, usted, a pesar de que no le parezca, a pesar que Dios dijo que no, usted dice, amén, Señor, yo creo en ti y por algo me estás diciendo no. Y me aparto de ello. A veces uno ni entiende. ¿Cuántos están aquí? Lo que Dios le está diciendo a uno que haga. Recuerdo cuando estaba en Baranoa, había una hermana que a todo eso me llevaba por todo el pueblo predicando, y yo no veía fruto, y sí llegaba cansada del pueblo de caminar Baranoa, porque a veces hasta lo hacía en cicla. Eso era fuerte, por eso gracias Señor por el carro, pero en ese tiempo me tocó a caminando con sol fuerte, y con cicla también andaba, me ponía un jean y corra y vaya y haga visitaciones en cicla.
Llegué a esas piernas que no podía. Y le dije al Señor, Señor, estoy trabajando mucho, me estoy esforzando mucho y no estoy viendo nada. Me dijo el Señor, no me estás pidiendo dirección. Entonces la hermana venía, ¿no? Vamos a ir a no sé cuántos, y le dije, un momentico. Me va a escribir en un nombre las personas que usted dice que vamos a ir a visitar. Y yo voy a orar al Señor. Y si el Señor me dice que vamos, vamos. Si no, no. Y se enojó la hermana. ¿Pero por qué? Le digo, no, vamos a orar. Y no voy a hacer eso. No es el mucho hacer, iglesia. Es el hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo, no es el mucho hacer. Es el hacer la voluntad de Dios. Y me puso un nombre. Me dijo, esta familia, vamos a ir a esta familia. Y yo me puse a orar y el Señor me dijo, no vayas. Ellos van a venir. Y le dije a la hermana, no vamos a ir allá. Y se puso brava. Dije, no vamos a ir allá. Dios me dijo que no fuera, que ellos iban a venir. Mire, para la gloria de Dios, al siguiente domingo llegaron ellos. Y hasta donde supe en la iglesia de Baranoa, permanecieron ahí. Diga conmigo, no es el hacer mucho, el hacer la voluntad de Dios. ¿Voy a dar un paso? Señor, ¿es su voluntad? Dime. La Biblia dice que el que se apresura está cercano a la ruina. El que se apresura. El que se apresura. Dios quiere que tú consultes al Señor. Vamos a ir a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Como el pastor decía en esta mañana, porque mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son los pensamientos del Señor. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos dirija. ¿Qué dice 29:11? Leamos todos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cómo son esos pensamientos? Dice Jehová. Pensamientos de ¿qué? De paz y no de mal. Para daros, aleluya, el fin que esperáis. Diga conmigo, Dios tiene pensamientos buenos para mí. O sea, Él tiene caminos preparados para usted. Yo creo que Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos creen que Dios nos va a bendecir? Pero debemos buscar su presencia, su guía. Por aquí. Ah, bueno, Señor. No hagas esto. Ah, bueno, Señor. Su guía, su consejo. Isaías, vamos. 55. Versículo 8 y 9. Isaías está antes de Jeremías. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo no tenía ni idea, ni sé estar aquí predicando en Bucaramanga. No estaba en mis planes servir a Dios tampoco, pero sí en los del Señor. Y cuando le conocí al Señor, Dios empezó a mostrarme sus caminos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tal vez usted no conoce los caminos que Dios tiene para usted. Dios tampoco se los va a mostrar toditos. Dios no le mostró a David que iba a ser rey de una vez. Dios le iba mostrando poco a poco. Pero lo que sí te quiero decir es que lo que vayas obedeciendo y lo que le vayas creyendo al Señor poco a poco te llevará a un final grande.
Dígale que está a su lado, si obedeces al Señor, Dios te llevará a un final grande. Porque sus pensamientos son más altos que los tuyos. Son más altos. Debemos aprender a confiar en el Señor y encomendar nuestra vida a Él. Y preguntarle al Señor. Qué bueno una pareja que ora junto, le dice, Señor, dinos, invertimos, hacemos, no hacemos. Amén. Qué bueno cuando los jóvenes buscan del Señor, Señor, esta es mi carrera, esta no es mi carrera. Y cuando es el tiempo, Señor, este es mi esposo, este no es mi esposo. En el tiempo, ¿cuántos jóvenes dicen amén? Amén, en el tiempo. La palabra del Señor enseña eso. Buscar el consejo de Dios antes de dar el primer paso es lo más sabio que el hombre puede hacer. Dígale que está a su lado, buscar el consejo de Dios antes de dar el primer paso es el éxito o la clave al éxito. Si yo no consulto al Señor, porque hay bastante engañador. Bastante engañador. Pintan. A mí me toca estar, mi mamá está en el campo inmobiliario y eso le dicen yo, no mami, vamos a orar. ¿Cuántos están aquí? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedir la guía del Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. ¿Y Él qué va a hacer? Y Él hará. Usted se pone en las manos del Señor y Dios irá haciendo con usted grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez no sea ya inmediato, pero si te pones en las manos del Señor, ahí va Él haciendo, aleluya. Ahí va Él haciendo. Él te va llevando. Él te va llevando. Cuando salí a servir al Señor no sabía nada. No sabía cómo era esto de vivir por fe. No sabía muchas cosas, pero me ayudó el ir escuchando su consejo cada día. ¿Cuántos están aquí? Cada día, porque quería y cumplir ese propósito en el Señor. El siguiente versículo del Salmo 37 me gusta mucho, porque es algo que fallamos mucho. Vamos por favor al Salmo nuevamente 37. Y habla acerca de esperar. Dijimos, encomendar, esperar ahora el consejo del Señor. Salmo 37, ¿lo tienen? Versículo 7. Guarda, lea conmigo por favor, guarda silencio ante Jehová, ¿y qué? ¿Y qué? Hasta ahí vamos a leer, guarda silencio y espera en Dios. Esperar es el actuar de la fe. Si usted espera, usted está actuando su fe. Usted está actuando su fe, está esperando, Señor, espero en ti en esta circunstancia, espero en ti. Es cuando ya usted ha recibido la guía de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Usted ya ha recibido la promesa de Dios, pero usted ahora está esperando que esa promesa se dé. Está esperando. Dios no quiere que espere con angustia. Dios no quiere que esperemos con una resignación. Bueno, será. Me tocó esto. ¿Será? No. No. Dios quiere que esperemos con fe. Con expectativa de Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le temen. Yo puedo esperar lo mejor y lo grande de Dios. Diga conmigo, yo puedo esperar lo grande y mejor de Dios. La Biblia dice que Dios da mucho más abundante de lo que pedimos y esperamos. Dios da mucho más, porque sabe una cosa, tu Dios y mi Dios no es escaso. Tu Dios y mi Dios no da lo malo. Tu Dios y mi Dios da lo mejor, lo excelente. Él da a sus hijos y a los que esperan en Él. Dios me ha dado lo excelente. Dios me ha dado lo mejor.
Él da lo excelente. Nuestro Dios es un Dios de excelencia. Yo puedo decirle al Señor, Señor, yo te pido esto, y le he pedido cosas para la casa de Dios con excelencia. Porque Dios da lo excelente. La Biblia dice que Él es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Si usted está esperando en el Señor, confíe que Él le va a dar lo mejor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena es lo mejor. Agradable traerá bendición a su vida. Y perfecta es lo que te conviene. Es lo que te conviene. En su propósito, en su llamado. Esperar en el Señor. Si Dios te dice, espera ahí entre el trabajo, espera, porque ahí Dios te va a bendecir. ¿Cuántos están acá en esta hora? En algún momento estaba como cansada de mi trabajo y dije, voy a renunciar. Ya, la hoja, ¿dónde está? Y el Espíritu Santo me dijo, me acordó, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará, y espera. Bueno, Señor, amén. 3 días de ayuno, buscando la presencia del Señor. Hasta el último día de ayuno, ya terminándolo, me habló y me dijo, espera, no te vayas. Yo dije, uy, Señor, con las ganas que tengo de salir de ese jefe. Pero Dios sabía que no era el momento de irme. ¿Cuántos estamos acá en el nombre de Jesús? Hay que aprender a esperar las promesas de Dios. Hay que aprender a esperar las promesas de Dios. Hay que aprender. A veces nos enojamos con Dios porque no fue ya. Porque no fue ahora. Cuando tenía 30 le contaba ayer a unas jóvenes, brava con Dios porque no me había casado. Bravísima. No quería predicar. Quería irme de las misiones porque Dios no me había dado el esposo a los 30. Es que somos terribles con el Señor. Solo será la pastora. Y brava con Dios porque a los 30 no me había casado. Y Dios, hasta me enfermé. Qué tristeza. Como dicen los muchachos. Porque nuestro Dios sabe cuál es nuestro tiempo. Pero el Señor me visitó. Y me dijo, yo nunca te dije que te ibas a casar a los 30. Yo le dije, pues sí, Señor. Y me dijo, tu gozo será cumplido, pero espera el momento. Me levanté de la cama, no quería predicar y me tocaba predicar un domingo en Barranquilla. Y me levanté de la cama y Dios me dio una predicación y ese día prediqué con fe, con poder y con unción. Y sabes una cosa, qué bueno es esperar en el Señor. Pude esperar a mi amado esposo. Pude esperarlo. Pude estar lista cuando Él llegó. ¿Cuántos estamos aquí? A veces pedimos las cosas ya, y si no ya, entonces no me gusta, ya me pongo bravo con Dios. Habacuc 2:3, vamos, no suelte el salmo. Habacuc 2:3. Hay que esperar el momento en que Dios lo levante. Hay que esperar el momento en que el Señor lo dirija a otras cosas. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Yo digo, Señor, yo no me quiero quedar, pero tampoco me quiero apresurar. Necesitamos esperar, ir como el Señor nos vaya llevando. ¿Cuántos están aquí? Alguien me dijo, ¿y por qué no compras una camioneta? Dios provee. Yo dije, sí, pero no es el tiempo. No siento que sea el tiempo de mi Señor para eso. Cuando sea el tiempo, Él me lo hará saber. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Qué tal comenzando la obra y nosotros haciendo cosas, con lujos y cosas? No, nosotros nos hemos limitado al máximo, esperando el tiempo del Señor. Creyendo que todavía no es el tiempo, pero que se va a acercar ese momento. Pero mientras llega, voy a saber esperar en Él. Habacuc, vamos. Capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. ¿Y qué? Y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué le estaba diciendo? Aleluya al Señor, al profeta. Le estaba diciendo, mira Habacuc,
Espera la visión, aunque tardare, aunque pienses que se está tardando, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará, no te desesperes, no sueltes tu petición, no sueltes lo que Dios te ha dado, confía en el Señor. Guarda silencio ante el Señor y espera. ¿Por qué dice guarda silencio? Porque en medio nos pasa algo y empieza la boquita a moverse. ¿Cuántos están aquí? Uy, pero es que mire, pero es que ahora que voy a la iglesia, pero es que mire, es que yo antes no oraba preciso, ahora que oro. Y el diablo entonces le daba racico. Hágale, déjale. Sí, eso, váyase, váyase. Eso no ore más por esa esposa, eso no ore más por ese esposo. Sí, estamos de acuerdo. ¿Eso para qué? Y la promesa de Dios. Y lo que Dios te ha dicho. Y lo que Dios ha puesto en tu mano. ¿Sabe una cosa? Da tristeza, pero muchas personas pierden la bendición de Dios por no esperar. Por afanarse. Porque no esperan, entonces cogen por aquí, cogen por allá, hacen por acá y después metidos en un lío. ¿Cuántos están aquí? Dígale que está a su lado, espera en Jehová. ¿Espera en quién? Y verso 8, vamos al Salmo 37, verso 8. Y creo que, y vamos después al verso 1. Lea conmigo el verso 8. Deja la ira y desecha, no te excites en manera alguna a hacer ¿qué? A hacer lo malo. En esta versión de Nueva Versión Internacional dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. A veces nos enojamos con Dios. Y nos enojamos cuando vemos que estamos en el Señor y como que Dios bendice al malo y a mí Dios no me bendice. Ah, pero mire, ese que anda con una, con otra, o esa mujer que mire la tan terrible, mire cómo tiene de plata. Nos pasa eso en el tiempo de la prueba. ¿Cuántos están acá? ¿O solo me ha pasado a mí? Pero la Biblia dice, no te irrites, no te enojes. Diga el que está a su lado, no te irrites, no te enojes, ni con Dios ni con nada. El disgusto y el enojo son las emociones más destructivas que tiene una persona. ¿Me está escuchando en esta mañana? ¿Cuáles son las emociones más destructivas que tiene una persona? La ira y el enojo, el disgusto. Y cuando usted se enoja porque algo pasó, ¿sí? Hay veces que las veo, entran ahí por esa puerta y las veo como con el pelo así como si estuviera alambriado, no sé. Y una vez una mujer me llegó así también físicamente, ¿sí? O sea, lo que estaba en su corazón estaba en su cabello súper despeinada. Esto, es que no sé qué hizo, mejor dicho, ya cálmese en el nombre de Jesús. Sí, reciba paz. Y empezó poco a poco a recibir la paz del Señor. Y se le bajó el moño, hasta la peiné. Amén. La Biblia dice que el enojo da lugar al diablo. Y al que está a su lado, el enojo da lugar al diablo. ¿Usted sabía que la mayoría de los ateos es porque se enojaron con Dios en un momento? Han entrevistado a algunos ateos y ellos decidieron no creer en Dios porque se enojaron con Dios. O sea que no son ateos porque viven enojados con un Dios. ¿Sí? Porque algo no pasó como ellos querían, porque se murió alguna familia de ellos. Escuché uno de que su mamá se había muerto y él vivía enojado con Dios y le decía, Dios, ¿por qué te la llevaste? Y hay muchos casos de gente así. No debemos enojarnos con el Señor. Dios está en el asunto. Dígale que está a su lado, Dios está en el asunto.
No debemos enojarnos. No trae nada bueno. Recordemos cuando usted mire al impío levantarse, cuando usted lo vea con carros, con riquezas, y usted diga, pero yo, Señor, hijo tuyo, que oro, que ayuno, que eso espero que sea. ¿Sí? Yo quiero decirles que recuerde lo que dice la palabra, que el impío es como la flor del campo, que usted la ve florecida, pero de aquí a un tiempo cae. ¿Cuántos están aquí en el nombre de Jesús? Y cuidado de unirnos con ellos, porque nos va mal. Nos va mal. Ahora, tu obediencia y mi obediencia no depende si Dios me da o no me da. Tu obediencia y mi obediencia debe salir de un profundo agradecimiento de que Jesús murió por ti. De que Jesús murió por ti. La palabra de Dios dice que no podemos dudar de su justicia y que Dios dará en su tiempo su justo pago a cada uno. ¿Cuántos estamos aquí en el nombre de Jesús? Dará su justo pago. Todo es cuestión de tiempo. Diga conmigo, todo es cuestión de tiempo. Nuestra nación necesita justicia de verdad. Y yo creo en la justicia divina. No, en este medio de injusticia acá en Colombia, yo creo en la justicia de Dios. ¿Cuántos creen en la justicia del Señor? Digo, Señor, yo sé que tú vas a hacer justicia. Eso no te debe incitar a hacer lo malo. Dios quiere que creas en su justicia. Que te afiances en la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios llega porque llega. Del hombre se salva la justicia del hombre, pero nunca se salvará de la justicia divina de Dios. Nunca. Nunca se salvará. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Y Dios quiere que nosotros no nos dejemos incitar por eso. ¿Cuántos están aquí? No nos dejemos incitar por eso. Vamos, le voy a parafrasear. Rápidamente, ya ha pasado el tiempo, lo que el Señor habla del impío. Usted va a leer el capítulo 37. Dice la palabra de Dios en el capítulo 37, en el verso 9, que Dios los exterminará. Serán exterminados. En el versículo 10 dice, dejarán de existir. En el versículo 13 dice que Dios se reirá de ellos porque su hora está pronto por llegar. En el versículo 15 dice, su propia espada atravesará su corazón. Y en el versículo 17 dice que hay un lazo, que es el lazo con que ellos se ufanaron, será quebrantado. En el versículo 20 dice que acabarán por ser destruidos. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? ¿Y qué dice el Señor en el capítulo 37 para los justos? En el verso 11 dice que heredaremos la tierra y disfrutaremos nuestros hijos y nuestra descendencia de gran bienestar. En el verso 18 dice que el Señor nos protegerá la vida. En el verso 19 dice que en tiempos difíciles, aleluya, seremos prosperados. En el 23 dice que afirmará nuestros pasos y aunque tropecemos nos volverá a levantar el Señor. Aunque nos equivoquemos nos volverá a levantar el Señor. Amén. En el versículo 27 dice allí el 27 que el Señor nos hará justicia y nos ayudará a aquellos que han sido fieles y nos protegerá para siempre. En el versículo 28 dice que Él nos protegerá. En el versículo 34 dice, pero tú, en esta versión dice, pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará, aleluya, nos exaltará el Señor para que heredes la tierra. Amén. En el versículo dice, no he visto justo, verso 25 dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia, aleluya, que mendigue pan. Dice que nuestra descendencia, el Señor, por cuanto nosotros sigamos nuestra descendencia, aleluya, el Señor la bendecirá. Y por último, el versículo 37 dice,
Observa a los que son íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz. Pero todos los pecadores serán destruidos, el porvenir de los malvados será exterminado. Verso 39 y 40. La salvación de los justos viene. Diga conmigo, la salvación de los justos viene. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Aleluya. Iglesia, no se deje engañar por el enemigo. Usted que ha venido en esta mañana, sigamos buscando al Señor, avanzando en el Señor. Son pasos muy cortos en este salmo. Deleites en el Señor, encomiende su camino, confía en Él, Él hará. Guarda silencio ante el Señor y espera, y no te irrites de manera alguna a hacer lo malo. Esta es una mañana de fortalecimiento. Es una mañana donde su espíritu quiere fortalecerte para que lo obedezcas al Señor, para que puedas ver la mano de Dios en tu vida. Ahí donde usted está sentado, yo lo invito a que incline